Bueno, me pueden oír bien ahí. Sí, muy bien. Ok. Sí, te oímos. Eh, Genial. Bueno, lo que había preparado para hoy era una pequeña meditación sobre una frase que aparece en la Biblia bastantes veces. Perdón, en la Biblia una vez y en los escritos de Elena de White varias veces. Y, y está en el siguiente versículo en la Biblia, en Isaías 53:3. Los que me puedan acompañar para ahí. Bueno, si alguien lo encuentra, podemos empezar a leer desde el verso 1, si hay algún voluntario. Disculpa, no te escuché. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Isaías 53:3 es el versículo y empezamos desde el verso 1. Leo, Dale, por favor, sí. desde el 1 hasta el 3. Desde el 1 hasta el 5, si podés. Okay. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Perfecto. Bueno, el versículo que me había interesado era el 3, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No, perdón, el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La frase que a mí me había interesado meditar era varón de dolores, y en realidad llegué a esa frase, un día me la encontré porque estaba leyendo Obreros Evangélicos, el libro, y Elena White hace una aplicación de esa frase que me había interesado bastante. Em, Voy a buscar acá la referencia en Obreros Evangélicos. Em, Le voy a pasar acá en el chat la, la referencia original, porque Obreros Evangélicos es un compilado de citas de Elena de White. Obreros Evangélicos fue escrito en 1915, justo antes de Elena de White morir. Y, y bueno, fue un compilado que era destinado a los ministros y y a todas las personas, digamos, que estaban interesados en trabajar de la forma en la que Cristo trabajó. Esa es como la temática del libro entero. Y, mucho de lo que está sobre todo los primeros 2 capítulos de ese libro, fue extraído de un artículo de la Review Herald que ella había escrito eh, unos años atrás. Y esa Review Herald la voy a pasar acá en el chat para que
tener la referencia. Es RH October 20, el 20 de octubre de 1896, párrafo 7. Y voy a tratar de pasar acá en español la frase, el párrafo en el libro de Obreros Evangélicos. Un segundo porque... Ok. Es Obreros Evangélicos 32.3. Voy a pasar la referencia en el chat también. OE 32.3. Bueno, la idea es más o menos que podamos, que sea interactivo. Entonces, voy a seguir pidiendo a algún voluntario si quiere leer. ¿Me avisan si lo encuentran? Si todos pudieron llegar a ese párrafo. O si alguien no puede y precisa ayuda. Ok. El Sí, tema es hambrientos por el pan de vida. sí, exacto. Leo. Dale, sí, por favor. Vale, leo. 32.3, ¿cierto? Sí, 32.3. Dice, una mujer piadosa observó una vez, ojalá pudiésemos oír el evangelio puro, cual se solía predicar desde el púlpito. Nuestro predicador es un hombre bueno, pero no se da cuenta de que las necesidades espirituales de la gente. Él viste la cruz del Calvario con flores hermosas, que oculta toda la vergüenza, esconde todo oprobio. Mi alma tiene hambre del pan de vida. Cuán refrigerador sería para centenares de pobres almas como yo escuchar algo sencillo, claro, bíblico, que nutriese nuestros corazones. Ok, si alguien más quiere leer el siguiente, vamos a leer estos cortitos párrafos del capítulo. Yo. Dale. Se necesitan hombres de fe que no solo quieran predicar, sino ayudar a la gente. Se necesitan hombres que anden diariamente con Dios, que tengan una conexión viviente con el cielo, cuyas palabras tengan poder para tener convicción a los corazones. Los ministros no han de trabajar para ostentar sus talentos e inteligencia, sino para que la verdad pueda penetrar en el alma como saeta del Todopoderoso. ¿Alguien más? Leo. Dice, cierto predicador, después de pronunciar un discurso bíblico que había producido honda convicción en uno de sus oyentes, fue interrogado así. ¿Leo la interrogación más? Dale. Dice, ¿cree usted realmente lo que predicó? Ciertamente, contestó. Pero, ¿es verdaderamente así? Inquirió el ansioso interlocutor. Seguramente, dijo el predicador, extendiendo la mano para tomar su Biblia. Entonces el hombre exclamó, oh, si esta es la verdad, ¿qué haremos? Ahí va.
Bueno, leo el último yo, dice. El predicador volvió a su puesto con una unción del Dios Santo. Comprendía que sus predicaciones anteriores habían hecho poca impresión en sus oyentes. Ahora sentía sobre sí el terrible peso de las almas. Al volver a su púlpito no estaba solo. Había una gran obra que hacer, pero él sabía que Dios no lo desampararía. Exaltó ante sus oyentes al Salvador y su amor sin par. Una revelación del Hijo de Dios y un despertar que se difundió por las iglesias de las comarcas circundantes. Ok, perfecto. Bueno, voy a leer el texto original del que fue sacada esta porción del libro de Obreros Evangélicos. Es ese que yo les pasé ahí, la Revión Geral del 20 de octubre. Y la verdad es que es un texto bastante largo y no vamos a poder leerlo todo acá, que sería, bueno, mejor. Pero yo hice un pequeño resumen con mis palabras de lo que habla ese capítulo de la Revión Geral. Y voy a intentar leerlo, leer ese pequeño resumen que yo hice. Lo hice en inglés y debo confesar que no lo traduje todavía, así que voy a intentar traducirlo en vivo. Bueno, cualquier cosa que no se entienda me paran. No es muy largo, es bastante corto también. Bueno, este capítulo de la Revión Geral, que empieza en el párrafo 1 del 20 de octubre, es una historia que se trata sobre la forma de trabajar de las personas. Y enseña que la forma de trabajar de las personas ha de ser la misma de la forma en la que Cristo trabajaba. Y este capítulo va a hablar sobre esa manera, nos va a explicar cuál es esa forma, para quien después lo quiera leer después. Es una historia de una metodología o una forma de trabajar, sobre los principios a seguir al obrar. Y uno debería preguntarse cómo es la forma en la que nosotros debemos trabajar. Bueno, cuenta la historia de una persona que fue hecho atalaya de Israel y que si no hacía las cosas bien, si no hacía su trabajo bien, iba a pagar el precio de la sangre de las personas que murieran por causa de él no haber hecho su trabajo. ¿Saben de quién está hablando? ¿Alguien sabe quién es ese atalaya que si no hacía bien su obra, iba a pagar el precio de la sangre de las personas que murieran? Ezequiel creo que es. Sí, ahí va, Ezequiel, exacto. Sí, está hablando de Ezequiel. Bueno, y lo que dice de Ezequiel es que ese atalaya lo que tiene que hacer es advertirle al pueblo de su peligro. Y lo que representa es que el ministro ha de hablar, de comunicar al pueblo de Dios las palabras de vida. Pero el atalaya no solamente le advierte a las personas. Dice Elena que eso no es suficiente. Él debe mostrar vigilancia incansable. Debe ser un hombre que pueda discernir y pueda ver los peligros y entender los riesgos que los habitantes de Israel corren. Otra analogía, explica ella, sobre la obra que esta persona, este obrero evangélico, expresa esa obra, es la obra de un pastor que cuida a sus ovejas. Y otra analogía
es la de un embajador. Y lo que ella dice es que esto representa que no solamente tiene que predicar, porque también tiene un trabajo que hacer de visitar, animar, advertir a las personas según el caso requiera. Y dice que si esta obra es negligenciada, los lobos van a venir y van a matar a las ovejas. Por eso decía que era una analogía. Y ella dice que esto es una responsabilidad que Dios nos dio a todos. Bueno, habla también de José y dice que buscó la fuerza que el reino de Dios y su justicia le, le habían de dar. Dice que la encontró y que eso fue visto o fue notorio por la fidelidad que tenía al hacerle el bien a los demás. Entonces fíjense que acá ya nos da una pista, nos está diciendo que hay dos formas de poder trabajar. Una es predicar la palabra de vida, más que dos formas, vuelvo para atrás. Son dos aspectos de la forma en la que debemos trabajar. Uno es predicar las palabras de vida y el otro es, ¿alguien se dio cuenta que era el otro? No es suficiente predicar, sino que hay otra cosa que hay que hacer. ¿Qué es lo que nos decía? Preocuparse por las personas. Ahí va, preocuparse por las personas, exacto. Esa parte de la obra de hacerle bien a los demás. Bueno, lo que sigue diciendo es que mismo que Jesús era lo más grandioso del cielo, él no vivió una vida como la que uno se imaginaría cuando hablamos de alguien con tanta trascendencia. Él podría haberse enfocado en cosas más placenteras, pero su objeto de interés era el dolor humano. Eh, entre paréntesis, quería comentar la importancia de poder hacer resúmenes como estos, porque lo que nos ayuda a hacer es a poder agarrar un texto, leerlo y traducirlos a nuestras propias palabras, y cuando hacemos eso nos ayuda a poder realmente enfocarnos en lo que el texto está diciendo, a poder digerirlo bien y a poder meditarlo. Estas son mis palabras que yo estoy leyendo y es simplemente un resumen. Lo que es muy útil generalmente es cuando uno lo hace por sí mismo, ¿no? Quiero leer este párrafo del cual estaba haciendo el resumen ahora. En 2 minutos lo voy a leer. Pero sigo con el resumen. Lo que dice es, mismo que Jesús era lo más grandioso del cielo, él no vivió la vida que uno se imaginaría cuando estamos hablando de alguien tan trascendente. Él se podría haber enfocado en cosas más placenteras, pero el asunto de su interés fue el dolor humano. Y lo que hizo fue, en mis palabras, obtener una maestría de los problemas y los sufrimientos de las personas. Él tenía, era un experto y tenía familiaridad con ellos, con los dolores de las personas. Y de la misma manera, nosotros necesitamos obtener una maestría en los dolores humanos. Es así como los ciudadanos del cielo se comportan. Quiero leer ese, ese párrafo. El párrafo es el párrafo 7. No sé si alguien está pudiendo acompañar en esa región general. Eh, Sí, lo leo. Dale, si podés.
Ok, déjame. Jesús, nuestro precioso, ese, ¿verdad? Sí, es. Jesús, nuestro precioso Salvador, era la majestad del cielo. Pero qué vida fue la suya, marcada con abnegación, con amor, con la más tierna compasión por la raza caída. Fue un hombre de dolores y familiarizado con el dolor, con sus propias penas especiales. No, pero con los dolores y dolores de los hombres. Jesús fue una ilustración viviente de lo que debe llegar a ser el hombre. Lo que experimentó y ejemplificó en su vida, espera que lo practiquemos en nuestras vidas. Se despojó de su reputación. Era santo, inofensivo, sin mancha. Su vida fue glorificada por la luz que brilla desde el trono de Dios. Excelente, muchas gracias. ¿Puedes leer el siguiente párrafo también? Listo. El reino de Dios debe ser nuestra primera consideración. Debe haber obediencia a los requisitos de Dios, con dolor por el pecado y amor paciente. Debemos tener esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Debemos trabajar como Cristo trabajó. Tendremos mayor fervor y celo cuando aceptemos el plan de redención. Y qué gran sacrificio se ha hecho para salvar a la raza caída. Debemos participar en ese sacrificio. Los ministros deben despertar de su letargo y trabajar por la salvación de las almas por quienes Cristo ha pagado un precio tan infinito. Perfecto, muchas gracias. Ahí no me pregunta qué libro es. El libro es Obreros Evangélicos y en realidad estamos leyendo de la Review and Herald, que está en inglés en realidad, y es el original de donde fue extraído el texto de Obreros Evangélicos. Capaz que la hermana Edita, ¿te animás a pasar al chat esos dos párrafos que leímos? Porque yo no los tengo en español. Sí, ahorita. Ahí va. Perfecto. Bueno, ese que pasó la hermana es el segundo que leímos. Y el primero que leímos, bueno, ahora ya lo va a pasar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Estaba diciéndonos eso, que Jesús era la majestad del cielo. En el segundo párrafo que pasó ahí la hermana en el chat. Estaría bueno si los que los puedan leer ahí. Si Jesús es nuestro precioso Salvador, era la majestad del cielo. Pero, ¿qué vida fue la suya, marcada con abnegación, con amor, con la más tierna compasión por la raza caída? Fue un hombre de dolores, y familiarizado con el dolor. Entonces, lo que nos está diciendo es, fíjense que Jesús era la majestad del cielo, pero empieza a contrastar qué vida fue la suya, marcada con abnegación, con amor, con la más tierna compasión por la raza caída. O sea, más allá de que Jesús era la majestad del cielo, su vida fue, tenía una característica que uno no esperaría una persona tan grande. Era un hombre de dolores y familiarizado con el dolor. Él podría haberse enfocado en cosas más placenteras, pero él dejó todo eso que había en el cielo para venir a este mundo a familiarizarse con los dolores de las personas. Por eso es que dice, con sus propias penas especiales, no, pero con los dolores y los dolores de los hombres. Jesús fue una ilustración viviente de lo que debe llegar a ser el hombre. Lo que experimentó y ejemplificó en su vida, espera que lo practiquemos en nuestras vidas. Se despojó de su reputación, era santo, inofensivo, sin mancha, su vida fue glorificada por la luz que brilla del trono de Dios. Entonces el punto con respecto a esta frase que yo quería que, digamos, traer a colación era que
Elena está haciendo una aplicación de ese verso que habíamos leído al principio en Isaías, de que Jesús era un hombre de dolores, y lo que explica es que esos dolores no eran sus propios dolores, sino que eran los dolores de los demás, de las personas. Lo que él hacía era estudiar cómo las personas sufrían y cómo él podía aliviar esos dolores. Era la ciencia en la que él se enfocaba. De todas las cosas que se puede aprender del mundo de todas las ciencias, bueno, en la que él se enfocó fue en esa. Y lo que dice es que nosotros, como obreros, la forma en la que Dios quisiera que nosotros voluntariamente trabajemos es de esa forma también. Voy a hacer a seguir haciendo, a terminar de leer ese resumen que yo hice de estos párrafos que siguen de la review general, antes de hacer una pequeña aplicación para nosotros como movimiento. Bueno, dice, un sacrificio había de ser hecho para salvar a un pueblo que estaba sufriendo. Que el rey, no de un país en particular, sino que el rey de todo el universo, parando o dejando de disfrutar de los lujos que el cielo le daba, había de venir a la tierra para hacer ese trabajo que era tan difícil de hacer. Estamos invitados a participar de ese tipo de trabajo. La invitación a la que Dios nos hace no es a trabajar en alguna obra diferente a esa, sino que es a eso a lo que Él nos invita. Generalmente, dice Elena, este trabajo se hace con indiferencia, pero han habido personas que lo han hecho bien. Por ejemplo, John Welch. Y mismo la esposa de John lo hacía también. Ella le pidió a John Welch considerar su propia salud, pero él no podía dejar de servir a las personas. No sé si alguien sabe quién es John Welch. ¿Alguien ha escuchado ese nombre alguna vez? Bueno, John Welch, él era un reformador de Escocia. Y, y lo que él fue uno de los pioneros de la iglesia presbiteriana, de la cual Elena de White habla bastante en El conflicto de los siglos, como siendo, digamos, el origen de la reforma protestante. Y era una persona, bueno, muy piadosa. Y acá contaba Elena de White que la esposa le había pedido a él que por favor parara un poco de trabajar tan duro y que pueda considerar, digamos, sus propios intereses, su propia salud. Y lo que dice es que él le contestó lo siguiente. Acá. Ahí va, que él le contestó que él no podía no podía parar de servir a las personas cuando consideraba que tenía, bueno, él dijo a 3.000 almas a su cargo. Dice también Elena que John Knox, que fue en realidad el suegro de John Welch, también un pionero, él dice que él también hizo eso por su amado pueblo de Escocia. Y que todas estas personas de Escocia, presbiterianas, practicaban, digamos, esa forma de trabajar. Dice que cuando estos puritanos llegaron a Nueva Inglaterra, lo que ahora es Estados Unidos, una vez había todo un pueblo trabajando con mucho fervor para salvar a un hombre que se había caído a un pozo, ¿no? Y dice que estaba trabajando en ese pozo y lo estaba
terminando de construir, era un pozo de agua, y cuando estaba, digamos, excavando, estaba ya en lo profundo, se derrumbó el pozo y quedó cubierto de tierra adentro de ese pozo. E dice que las personas empezaron así a buscar ayuda hasta que toda la ciudad terminó viniendo a ayudarlo y lo pudieron sacar. Bueno, y Elena comenta ahí, hace la aplicación espiritual de cómo cuando una persona corre riesgo de vida, todo el mundo paramos de hacer lo que estamos haciendo para ir a ayudarla. Y y que eso nos ayuda a entender un poco la forma en la que Dios quisiera que nosotros trabajemos por las almas, por la vida eterna de las almas. Así como lo hacemos con la vida literal o temporal, terrenal de las personas, hacerlo también con... es así como hemos de hacerlo con las almas. Bueno, sigue diciendo que el Hijo de Dios, que tenía una posición tan grande y una personalidad tan grande, se dio a sí mismo para salvar o para trabajar en esta obra de salvar a las almas. Y que la forma en la que nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros es como Él nos amó. Que de esa forma, esto es lo importante, que de esta forma es como nosotros hemos de atraer a las personas a través de nuestras buenas acciones hacia ellos. Dice que esto se convierte en una parábola para ellos y empiezan a imaginarse cómo fue el sacrificio de Cristo. O sea que cuando nosotros, la forma en la que nosotros tenemos que atraer a la gente es obrando, haciéndoles bien, familiarizándonos con sus dolores y y dando todo lo que podamos para poder satisfacer sus necesidades, para poder calmar y aliviar sus dolores. Y que cuando nosotros hacemos esto se convierte como una parábola, porque ellos empiezan a ver, ok, esta persona hace todo esto por mí y desinteresadamente, y se empiezan a imaginar em, que bueno, ¿cómo es todo eso de que siempre han escuchado, de que Cristo dejó el cielo para venir a salvarnos? Porque el hecho de que, bueno, Cristo dejó el cielo para venir a salvarnos es muy interesante, pero es algo que a veces queda un poco abstracto en nuestras mentes. Pero cuando nosotros actuamos de esa forma, somos un ejemplo vivo de eso que es difícil de entender y las personas pueden empezar a entenderlo. Bueno, y después, por último, ella cuenta en ese libro la historia de una mujer presbiteriana que era, bueno, pertenecía a esa iglesia que había sido fundada por John Knox y John Welch, pero ella ya estaba en Estados Unidos, ya habían pasado varios años, y dice que esa mujer también participaba de esta metodología, de esta forma de trabajar de esas personas escocesas. Y dice que se lamentaba en ese momento de que su iglesia ya no trabajaba más, o los ministros ya no trabajaban más de esa manera, los ministros de su iglesia presbiteriana. Esa mujer estaba triste por eso. Y decía que lo que hacían estos ministros, el error que estaban cometiendo era que no estaban, que estaban cubriendo, ella lo expresa de esta manera, estaban cubriendo a la obra de Cristo con rosas. O sea, estaban estaban haciendo una ilustración como cuando nosotros en español a veces decimos todo color de rosas de lo que era la vida de Jesús, y estaban escondiendo por detrás de esa imagen los principios relacionados a la parte que requerían un sacrificio por nuestros colegas humanos.
Entonces, lo que estos ministros estaban haciendo era concentrándose en otras ciencias que no eran las ciencias en las que Jesús se había concentrado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ciencia en la que Jesús se había concentrado era el dolor, el dolor de las personas? O sea, en eso es que él había sacado una maestría. Pero estas otras personas se estaban concentrando en otras cosas. Y bueno, lo que después de haber hecho estos comentarios, me pareció interesante traerlo un poco más a la práctica de nosotros como iglesia, como movimiento, cómo esto nos afecta a nosotros. Y voy a hacer una pequeña aplicación bien breve, y voy a para eso compartir mi pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta del resumen que hice. Sé que no es lo ideal porque no tenemos el texto en español para irlo viendo a medida que iba comentando, pero bueno, la idea era poder transmitir un poco la importancia de hacer resúmenes para poder ver desde nuestras propias perspectivas lo que el texto nos está queriendo decir. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta sobre eso, si algo no fue muy claro. Yo quería comentar algo. Ujú. Impresionante cómo el corazón de Jesús, la humildad que él tenía, la sencillez en su corazón, porque es rey de todo el universo, pero Ujú. él nunca se fijó en tener que mostrar eso a cada ser humano, a todo el mundo, ¿no? Y al cielo. Exacto. Sí, Y, tal cual. y la enseñanza que nos da a nosotros, porque el ser humano, por orgulloso y egoísta que es, deja de hacer lo que Jesús mismo nos enseñó. Y Ujú. qué lindo que es cuando las personas, los cristianos, los que dicen llevar su nombre, practican eso también. Sí. Es cortito lo que voy a contar, pero Ujú. cuando tuve con mi nena estuvimos solas en Misiones, solas las dos, sin familia nada, me fui de aquí, de mi provincia, y bueno, me enfermé, me hicieron una cirugía de urgencia, y yo siempre trabajé con jóvenes, en toda el área del Ministerio de Jóvenes, y qué lindo se sintió en el momento cuando necesité y se agruparon los chicos, eran todos adolescentes, y las madres de algunos de esos chicos ayudar. Bueno, mi nena se tuvo que quedar sola en casa, me fui, me hicieron la cirugía. Como los médicos sabían que estaba sola, al día siguiente volví a casa a hacer reposo y como los chicos se turnaban, una les llevaba al colegio a mi hija, otro venía a limpiar, otro me hacía el desayuno y así. Y es lindo sentirse, sentirse amado, querido, ¿no? Ujú. Por personas que una vez ni siquiera piensa que van a reaccionar así, pues una dificultad sin saber qué hacer, cómo estar, porque estaba con mi nena, pero creo que lo que uno brinda, esos pequeños gestos, pero a la misma vez grandes, porque dejaron de hacer cosas en su casa, se dieron tiempo para estar, para acompañarme incluso de noche cuando necesitaba dormir. eh, Ujú. es muy importante y esas cosas nunca se olvidan, ¿no? Y lo Sí, mismo podemos hacer hacia cada uno de nosotros. Pero quería contar esa pequeña muy bueno. experiencia de aquellos hacia mí. Ujú. Sí, Amén. exacto. Se vuelve como una parábola, ¿no? Como estamos haciendo en realidad lo mismo que él. Exacto. Muy buenas esas aplicaciones. Yo, personalmente, podemos hacer ese tipo de aplicaciones y también las podemos hacer como institucionalmente para nuestro movimiento. No sé si alguien tiene alguna idea de qué enseñanza puede traer esto para nosotros
como movimiento? ¿A alguien se les ocurre alguna idea? Jesús vivía de esta forma. Él tenía esta forma de obrar. ¿Quién no tenía tanto esta forma de obrar en la época de Jesús, digamos? Había alguien que no obraba exactamente de la misma manera. Quizás no personalmente, pero sí su mensaje no era exactamente el mismo que el de Jesús. No sé si alguien... Judas. ¿Quién? ¿Los fariseos? Judas. Sí, los fariseos. Bueno, Judas también. Los discípulos también en cierta forma. Pero ¿quién les había enseñado a los discípulos, digamos, esas ideas que ellos tenían? Voy a dar a dar una pista más de lo que yo... Pablo no, todavía no. Ujú. Juan el Bautista. Juan el Bautista, exacto. A él es el que yo estaba pensando, ¿no? Porque Juan el Bautista, lo que, no tanto como persona él, sino que su mensaje, lo que él predicaba, que él también había obtenido, como tu hermana dijo, de los fariseos, de la iglesia judaica, era que el Mesías lo que iba a venir a hacer era a salvar a su pueblo. ¿De qué cosa? De los romanos. Los romanos, exacto. Venía a salvar a su pueblo de los sufrimientos y los dolores que estaban teniendo bajo el dominio de los romanos. Ese era todo su enfoque, el enfoque de Juan el Bautista, el enfoque de los fariseos. Pero ¿cuál era el enfoque de Jesús? ¿A qué venía él? Como dijimos ahora. Venía a salvar a su pueblo de los dolores, del sufrimiento de los romanos. Esa era toda su misión. No, él venía a salvar la humanidad entera del Exacto, pecado. exacto, él venía a salvar a la humanidad entera. Claro, al hacer eso también quería, obviamente, calmar los dolores del pueblo, de su propio pueblo. Pero no era de la forma en la que ellos esperaban, ¿no? No era ese su enfoque. Y cuando nosotros hablamos de Jesús y de Juan el Bautista, bueno, también Elena de Wilde habla sobre esos dos mensajes que habían, y a veces los compara con otros dos mensajes. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe de qué estoy hablando? Respecto al reino terrenal y el celestial. Respecto al reino terrenal y al reino celestial, sí, esos mensajes tenían que ver con esos reinos. Y ella los compara con dos mensajes, el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, en primeros escritos. No sé si se acuerdan de eso. Ella estaba comparando al mensaje de Juan el Bautista con el mensaje que Miller tenía, con el mensaje del primer ángel, y al mensaje de Jesús con el mensaje del segundo ángel. Y dice que esos mensajes nos tenían que llevar al mensaje del tercer ángel, que era, bueno, el mensaje del santuario. Y en la época de Jesús, el tercer paso, digamos, sería el Pentecostés. Voy a compartir mi pantalla para hacer rápidamente diseñado, digamos, dibujado lo que estoy diciendo. Una línea. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, yo sí. Sí. Los que
no las pueden ver, seguramente va a cargar. Línea. Lo que quiero representar acá son esos dos mensajes. Primero, estaba Juan, el Bautista, y después venía Jesús. Y Elena White compara eso con el primer ángel y el segundo ángel. Y bueno, y lo que yo quería resaltar ahora no voy a hacer una aplicación, digamos, demasiado detallada, pero en nuestros tiempos, si uno tuviera que hablar de la dispensación del primer ángel, ¿qué dirían ustedes? No sé si esta pregunta tiene sentido para todos los que estamos en este estudio. Si alguien no entiende la pregunta, puede decir. Sí, podría, por favor, reformular la pregunta, por favor. Ok. ¿Alguien sí entendió mi pregunta? ¿Estás preguntando sobre la línea de nosotros? Sí, La de los sacerdotes. sí. Pues yo entiendo que el primer ángel es el hermano Jess Pippinger, ¿no? Y el segundo ángel el hermano Parminder. Yo no sé si Ok. estoy mal. Es lo... Ok. Lo que yo estaba tratando de preguntar a Valeria era eso de... No sé si has escuchado, si has visto las líneas de reforma, Sí, claro, sí, listo. el Lo estudio de las que líneas. no entendía era Ahí va, en sí que ahí va. estabas preguntando, pues. Ok, perfecto. Sí, yo me estaba refiriendo a eso de en nuestras líneas, en nuestra línea de reforma de hoy en día, ¿cuál sería la dispensación, digamos, de ese primer ángel y la dispensación de ese segundo ángel? Y Cindy nos decía, estaba aplicando a la línea de los sacerdotes, y voy a escribir acá que creo que a lo que ella se refería era, bueno, a este periodo de 1989, que fue cuando empezó esa dispensación del primer ángel, hasta el 2001, y a partir del 2001 empieza la dispensación del segundo ángel en las líneas según nosotros la entendemos, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer, o sea, digamos que a la línea, si hablamos de la línea de los sacerdotes, lo que decía la hermana Cindy estaba bien con respecto al hermano Jeff Pippinger y al hermano Parminder. Y yo quiero decir que tal vez podemos hacer aplicaciones a un nivel un poco mayor, porque esta aplicación de 1989 hasta el 2001, este no solamente es el primer ángel para la línea de los sacerdotes, sino que también es el primer ángel para la línea de los 144.000. Entonces, como forma más general, yo quiero decir que esta aplicación que yo quiero hacer es más para esa línea que para la de los sacerdotes. Pero bueno, recordemos entonces lo que Jesús, la diferencia entre Juan y Jesús. La diferencia entre Juan y Jesús era que Juan estudiaba la profecía y tenía esperanzas de que Jesús venga a aliviar a su pueblo de la opresión de los romanos. Que era válido lo que él digamos, quería que su pueblo sea libre, pero el enfoque de él era en su pueblo y no en los demás, no en los sufrimientos y los dolores de los demás. Y Jesús lo que vino a hacer era
a olvidarse completamente de sus propios dolores, que también eran válidos porque había dejado el cielo para venir a sufrir, digamos, a esta tierra. Pero se olvidó de todo eso y a lo que se dedicaba era a los dolores de los demás. Y a mí lo que me llamó la atención es que me suena conocido, digamos, estas dinámicas, porque sobre todo con los estudios de la hermana Tess y del hermano Parminder, lo que nosotros estamos haciendo es, estudiar el tema de tres áreas de un mismo tema. El tema de la igualdad o de la equidad en tres áreas específicas. ¿Cuáles son? Racismo, sexismo y homofobia. Perfecto. Racismo. Voy a poner nacionalismo. Sexismo. Y homofobia. Entonces, ese es nuestro mensaje. El mensaje que como movimiento tenemos ahora, ¿no? Y el nacionalismo tiene que ver con el problema de los inmigrantes que vienen a nuestros países. Por ejemplo, si nosotros estamos en un país que tiene condiciones económicas mejores que otros países que están sufriendo más, o por ejemplo, nosotros estamos estudiando mucho con Tess el tema de la crisis en el Medio Oriente y de cómo todo eso es resultado de guerras subsidiarias entre Estados Unidos y Rusia, y cómo han destruido a esos países, porque básicamente esos países son esferas de influencia, son áreas que los dos países sobre los cuales los dos países están interesados, y cómo esas personas cuyas vidas han sido destruidas en muchos casos, buscan refugio en esos países más ricos, que básicamente complicaron sus vidas bastantes, y no son bien recibidos, no reciben en esos países, digamos, lo que necesitan. También podemos hablar bueno, capaz que un ejemplo que me gustó bastante, digamos, que me impresionó bastante en el tema del Medio Oriente, fue el caso de una persona que había ido a estudiar a Estados Unidos, había graduado en la universidad en Estados Unidos, era una persona de Irak, y lo que le había pasado era que, bueno, cuando había vuelto a Irak, digamos, había formado su familia, se había casado con una persona en Estados Unidos también, con su esposa, que también era de Irak. Se habían recibido los dos y habían vuelto a trabajar a Irak. Y después, bueno, tuvieron, la ciudad de Mosul eh, quedó, digamos, siendo parte del califato, y Estados Unidos estaba en guerra con el califato islámico. Entonces era muy peligroso, y siempre habían ataques hacia la ciudad, en la ciudad, no podían salir de la ciudad tampoco. Su hijo vivía en otro país porque se había ido a estudiar, habían podido lograr que se vaya a estudiar. Y un día, una noche, se habían ido a dormir como todas las noches, y dice que ese hombre se despierta y podía ver el cielo. Podía ver el cielo. Y bueno, lo que había pasado es que ellos tenían una casa muy linda, y al lado vivían sus hermanos. Lo que había pasado es que un dron de Estados Unidos había confundido su casa o sea, pensaba que gente del Estado Islámico vivía ahí, y le habían atacado, le habían disparado un misil a su casa, a su propia casa, y otra a la de su hermano que vivía al lado. Eran dos casas iguales. Y bueno, y toda su familia
había muerto y él había sobrevivido a ese ataque. Entonces se tuvo que despertar un día para descubrir que toda su familia estaba muerta y que él estaba digamos, en un hospital y, bueno, y que tenía que rehacer su vida, no solo sin su familia, sino que también tenía que luchar para poder recuperar su cuerpo, porque había quedado todo destruido, sus piernas, todo su cuerpo. Ese ejemplo me llamó la atención porque habla de los sufrimientos y los dolores de las personas y tiene que ver con el nacionalismo y con todo y lo que nos lleva a pensar en eso es el mensaje profético de justamente el rol del rey del norte de Estados Unidos y Rusia. Como esa es realmente la historia de nuestro mensaje profético. Como nosotros como institución tenemos un mensaje que nos habla de los dolores y de los sufrimientos de las demás personas. Y también es importante en el tema del sexismo y la homofobia. Todos nosotros sufrimos de alguna forma u otra, quizás no todos, pero la mayoría de nosotros sufrimos de alguna forma u otra de dolores bueno, y tenemos esos sufrimientos de alguna de esas tres áreas: nacionalismo, sexismo, homofobia. Y es interesante recordar cómo Jesús actuaba ante estas cosas. Nosotros como hermanos del movimiento tenemos el deber, o somos invitados a preocuparnos de aliviar los sufrimientos de nuestros otros hermanos del movimiento. Y la forma en la que Jesús encontró que eso tenía mayores resultados era enfocándose en las necesidades de los demás y no en las suyas propias. Y me parece muy interesante porque la hermana Tess, yo he hablado con ella personalmente, o lo que a mí me ha transmitido personalmente de su experiencia, es como ella, si bien ella digamos, pertenecía a todo nuestro sistema, digamos, que no era muy inclusivo, digamos, con las mujeres, que no promovía el rol de la mujer como líder o como estudiante, sino que era una cultura de sumisión. Ella nunca se quejó por eso, ella nunca vino a decirnos que bueno, que estaba, digamos, sufriendo por eso, sino que lo que hizo fue intentar aliviar tanto el dolor de sus hermanas, que pasaban por esos mismos dolores, como las personas de todo el mundo. Lo que intentó hacer fue familiarizarse, estudiar los dolores de las demás personas, tanto de las personas del racismo, el nacionalismo, el sexismo, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces me parecía esa interesante la aplicación que coincide, digamos, con la obra de Jesús. Me parecía que como movimiento era esa la aplicación que me estaba llevando a ver esa historia. Bueno, esto era lo que quería compartir. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. No, qué bonita reflexión. Y sí, debemos preocuparnos por los dolores de los demás y no concentrarnos como en el yo o en nosotros, o sea, simplemente como que en mi grupo, en los que piensan igual a mí, ¿no? Sino preocuparnos en todo, independientemente de sus pensamientos y de su estilo de vida. Sí, amén. Bueno, muy bien. Si les parece, entonces podemos cerrar con una oración. Capaz le pido a la hermana Cindy, ¿te animás a orar? Bueno, Ariana, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta hora de estudio. Gracias porque tu Espíritu Santo estuvo con nosotros, Señor.
y nos ayuda a comprender y entender más de ti, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a ser obreros, a imitarte, a ser como tú, Señor Jesús, a sufrir los dolores de los demás, a ayudar, a ser trabajadores tuyos, Señor. Te pedimos por este resto de sábado que queda, Señor. También te pedimos por las personas que están sufriendo por la pandemia, por los hermanos mencionados en el grupo que han tenido dificultades por el COVID-19, Señor. Ayúdanos y sé tú como ellos siempre. Todo te lo pedimos, no yendo méritos en nosotros, sino en tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas Gracias. gracias. Bueno, gracias a ustedes, gente. Que tengan un buen sábado. Gracias, igualmente. Chao. Gracias.